Y a la entrada del pueblo, pues ya los que me encontraba dicen, pero no sabes lo que ha pasado en casa de tu hermana, lo que hay. Pues yo creía que era otra cosa. Y me dio sorpresa aquello de que yo, que era aquello, que pasaba. Yo creía que o bien que había caído alguien, o, en fin, que había pasado una desgracia. Y entonces, no, que han aparecido en la casa, ha aparecido una cara y tú no sabes la gente que hay. Total, que ya vine para acá y efectivamente, dando vista a la casa, ya vi toda la puerta de la casa así, mucha gente, viendo, ¿qué pasa? Pues total, que ya entré yo y ya vi lo que era, lo que se trataba, que era el rostro aquel que había en la cocina, que había aparecido. Belmez de la Moraleda, Jaén, agosto de 1971. Y la primera vez que entramos en esa casa, la verdad es que me quedé parado, no sabía, incluso se puede escuchar en nuestro vídeo que grabamos, ¿no? Como el alcalde nos dice, entrad, y si tocadla, que no muerden, porque es que nos quedamos completamente paralizados, ¿no? Paralizados en el sentido de que las fotos que estábamos viendo, o que habíamos visto del fenómeno, no se correspondían para nada con lo que realmente allí había. Belmez de la Moraleda, un pequeño pueblo situado en la provincia de Jaén, dejó de vivir en su apacible tranquilidad un caluroso día de verano hace ya un cuarto de siglo. Entre olivos y extensas llanuras, sus habitantes descubrieron con sorpresa y temor un hecho que cambió radicalmente su vida. Tiene su comienzo oficial en el año 1971 y como fecha concreta o exacta del comienzo del mismo se da a nivel, diríamos, oficial el 23 de agosto del año 1971. Así por lo menos se recoge, por ejemplo, en el primer diario que dio publicidad a la noticia de la aparición de las caras, como fue el diario Ideal de Jaén, de septiembre del año 1971. Concretamente, hace referencia el diario a que ese día María, que se encontraba en ese momento limpiando lo que era la parte delantera del fogón de la casa, pues había visto que unas manchas que había en él se le asemejaban rostros. Ella lo comentó con una vecina, la vecina a su vez a otra vecina, la curiosidad fue incrementando hasta el hecho de que llegó a los oídos del redactor del diario Ideal y fue precisamente a realizar este reportaje. Y así pasaron, pues por lo que dicen, unos 8 o 10 días. Y a los 8 o 10 días el hijo de María, Miguel, cansado ya de aquel visiteo y de aquel jaleo a todas horas molestando, picó el suelo. Lo cierto y lo fijo es que picada esta y vuelto a reponer el suelo, según comenta este mismo diario que estamos hablando, con yeso, pues al poco tiempo volvió a surgir una nueva cara. Y a partir de ahí ya pues, empezó todo el asunto. Esta cara concreta que surge nuevamente ya no es picada, sino que es recortada y protegida mediante un cristal en la hornacina, es decir, al lado del fogón, en la hornacina, y que de hecho, bueno, todo aquel que haya podido visitar Belmez o que quiera o tenga la curiosidad de visitarla, todavía la puede ver porque está todavía allí protegida por el cristal que hemos comentado. De esta manera comienza la historia de Belmez de la Moraleda. Las famosas caras de Belmez, que se han situado como uno de los acontecimientos más atractivos pero más inconcluso de todos los fenómenos extraños de nuestro país. Por tanto, junto con esta no relación con la simbología cristiana
y con el tiempo que el fenómeno ha venido durando, es decir, desde el año 71 hasta la actualidad, año 1996, pues tenemos 25 años de fenomenología, de aparición y desaparición de multitud de caras, de muy diferentes expresiones, de muy diferentes rasgos, y perfectamente visible y constatable por cualquier persona que pueda llegarse, lo que podría dar a entender al que lo ve, al que lo estudia, que podríamos estar ante el fenómeno ciertamente más impresionante del siglo XX de la historia de la parapsicología, ¿no? La aparición de las caras formó un revuelo en el pueblo, pero el caso sería mucho más trascendente, puesto que España entera se haría eco de este suceso. Una vez lanzada la noticia a nivel nacional, pues el revuelo que se formó por la aparición de las citadas caras, pues fue enorme, fue grandísimo. De hecho, el propio diario tuvo algunas veces hasta 2 tiradas en el mismo día, de la curiosidad y la inquietud que produjo un fenómeno que, recordemos, estamos hablando del año 1971, en donde prácticamente en España todavía no se había hablado prácticamente nada de temas supuestamente paranormales. Investigadores de nuestro país visitaron Belmez. Sin hallar en relación entre estos rostros y supuestas manifestaciones religiosas, todos llegaron a la conclusión de que se trataba de una teleplastia. La teleplastia es una formación plástica, como su nombre indica, producida, inducida de alguna manera por la mente de alguna persona que de alguna manera está presente en el hecho. En Belmez, todo el mundo conoce la llamada Casa de las Caras. Es fácil encontrarla. Llegados a la plaza de la iglesia, y a su izquierda está la Cuesta de las Caras. Subiendo por ella, a la derecha nos encontramos con la calle Real. Una pequeña y humilde calle en la que el número 5 es quien alberga a estos silenciosos y extraños moradores. ¿Usted nunca le han dado miedo las caras? ¿Las caras nunca le han dado miedo? Sí, al primero sí me pasa miedo, ya no. Me da la capa miedo. Eso no lo ha descifrado nadie, todavía lo cae. O no lo saben, o no lo quieren decir, lo que sepan ellos, lo que no. Y están viniendo todos los días. Pero a ninguno saca nada. Y sacan. ¿Creen que van a sacar esto lo que esto no saca nadie? ¿Y cuánto llevamos a atravesar con las dichosas caras? María Gómez Cámara, viuda de Juan Pereira, apodado el Obispo, es la propietaria y única habitante de la casa. María deja entrar en ella a todo aquel visitante que desee ver sus ya queridas caras, aunque eso sí, es reticente en recibir a la prensa, que, según ella misma asegura, le ha dicho de todo y le ha hecho sufrir mucho a lo largo de estos años. Una persona de pueblo, de casa, de una pobre mujer, en el buen sentido de la palabra, que bueno, que de ahí no sale y que un día determinado se le aparece aquello en su hogar, en su fogón, donde encendía la lumbre para hacer de comer, porque ni se podía cocinar entonces ni gabutano en aquellos tiempos, cocina me refiero, y bueno, detectó aquellos rostros, aquellas imágenes, aquellas caras y tal, cuando se alarmó aquel tema de lo que eran los rostros aquellos. La casa de la calle Real es tremendamente humilde. Sin apenas comodidades vive en ella María. Ella ya está acostumbrada a este fenómeno. Aunque al principio le hizo pasar mucho miedo, hoy les tiene cariño. María, por la veo yo sí, como poseedora de algo extraño, algo de esa energía, de algo sí, porque yo cuando muchas veces voy allí, pues más me fijo más en ella o la observo más en ella más que en las caras. Y veo algo que tiene algo, no sé, algo difícil de explicar, esa energía que parece que dicen que tiene, ¿no? Tanto en la pequeña entrada como en el también reducido comedor, se pueden observar con gran claridad los rostros y figuras que acompañan a María.
Belmez han surgido multitud de caras que tienen esa posibilidad, es decir, no hace falta imaginarla. Es decir, nadie te tiene que decir dónde están. Uno de los investigadores pioneros en el caso fue el parapsicólogo Germán de Argumosa. Este, junto con el profesor Hans Bender de la Universidad de Friburgo, fueron los que comenzaron las investigaciones. Aquella habitación fue precintada y sometida a análisis rigurosos. Se precintó la habitación, que eso para mí es de lo más importante que hicieron. Precintar la habitación cuadriculando el suelo y anotando en cada cuadrícula de las que habían hecho qué cara había, les pusieron unos nombres para poder diferenciar la una de la otra, y precintar la chimenea, el suelo y la puerta. O sea que aquello se precintó con la presencia de dos notarios, presencia de autoridades. Mi marido también estuvo precisamente en eso. Y a los pocos días, cuando hubo necesidad de desprecintar aquello y levantar el plástico que se le había puesto, porque se veía la humedad, ya se transparentaba en el plástico, y entonces se levantó. Y contadas me parece que fueron, pienso no equivocarme, pero bueno, si me equivoco que me perdonen, me parece que fueron 23 caras más las que había. O sea que eso es una prueba palpable de que ahí no hay nada de toque, no hay fraude de ningún tipo. Ahí son una cosa que salen porque salen. Germán de Argumosa realizó incluso una serie de psicofonías cuyos mensajes, macabros, apuntaban aún más allá. Incluso recuerdo que Hans Bender, en una entrevista, en una conferencia que dio en un colegio mayor de Madrid, habló, no sé si de una forma, diríamos, figurada, de que el fenómeno parecía estar hecho o parecía venir o producirse por muertos sin descanso. Me dijo que eran seres que vivían en otra dimensión y que habían encontrado un resquicio para asomarse al mundo nuestro y que por ahí iban saliendo para pedir ayuda. De la misma manera que aparecen investigadores que intentan esclarecer la fuente paranormal, otros intentan demostrar que aquello es un perfecto fraude. La comisión del diario Pueblo es muy singular, ¿no? Porque empieza haciendo una serie de pruebas, incluso relata en su diario, en la tirada del diario, día tras día, cuáles son las pruebas que va realizando, incluso dice qué es lo que están mandando a analizar, cómo lo están analizando, qué pruebas realiza el señor Viñas, cuál realiza el señor Laguna. Incluso el propio Tamas Iscari habla de una concentración de energía en aquella cocina y la existencia de una persona dotada, etcétera, etcétera, pero poquito a poco esa línea que parece inducir a que no va a haber fenómeno fraudulento cambia radicalmente en una editorial y empiezan a decir que han detectado fraude. Concretamente, en la crónica que prácticamente dio por finalizada el tema Belmez por el diario, hablaba de que habían encontrado nitrato y cloruro de plata, que incidiendo en él luces ultravioletas conseguirían el efecto que estaban comentando. Concretamente hablaban de que el señor Viñas, que era el químico, lo había conseguido realizar. No encontró esas sales de plata para poder indicar que se estaba realizando de esta manera.